Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores del evento que me hayan invitado, me han dado un lugar para intercambiar ideas. La ventaja que tiene de hablar lo último es que ya los predecesores dijeron todo lo que había que decir, entonces quedan muy poquitas cosas. Bueno, yo en principio quería señalar algunas particularidades de China, geográficas, y por otro lado, hablar un poquitito sobre colaboraciones entre empresas como una manera para desarrollar negocios de otra manera. Bueno, entonces, China. Bueno, esta es en realidad es una composición de fotos tomadas de satélite que dan una idea como el mapa de Ernesto, que da una idea cómo está distribuida la población en China. Acá se ve muy bien que... No laser, ¿no? No tiene laser, ¿no? Laser no tiene. Bueno, acá se ve un poco... se escucha, ¿no? Si se habla así. Acá se ve un poco... estas son fotos nocturnas y la concentración de luz más o menos equivale a la concentración de población. Y la concentración de población equivale también a la concentración de negocios. Y acá se ve un poco lo que hablaba Ernesto, de que la población y las actividades económicas de China están muy, muy concentradas en el litoral, o sea, en la costa. A medida que se va para el interior, por varias razones, hay menos población y menos actividad. En particular, están los centros arriba de todo está Beijing, después Shanghai, y ahí al sur está el área de la Gran Bahía, the Great Bay Area, que ese es el punto que quería un poco subrayar. Me da la impresión a veces que cuando la gente piensa en China, piensa en Beijing, lógicamente, que es la capital, y Shanghai, que tiene una muy tradicional experiencia en negocios con el exterior. Pero yo en particular quería llamar la atención sobre el sur, el área de la Gran Bahía, que es, creo que es un lugar que vale la pena para empezar a trabajar con China, ¿no? Bueno, aquí está un poco la explicación del slide anterior. Esta es la distribución de la población. Bueno, ¿qué es el área de la Gran Bahía? Es un área geográfica que tiene más o menos 150 kilómetros por 150 kilómetros, que está centrada en Guangzhou, que es la capital de la provincia de Guangdong. La provincia de Guangdong es la provincia más poblada de China, tiene 120 y pico de millones de habitantes. Y bueno, acá tienen una especie de resumen de lo importante que es la GBA tiene el 25% de las exportaciones de todo el país, el 13% del Producto Bruto y recibe el 20% de la inversión extranjera en China. O sea, es un centro económico muy importante. Además, históricamente, no es casual que la Great Bay Area incluye a Hong Kong y a Macao. Históricamente el sur fue el ingreso de lo que se llamaba la ruta de la seda marítima. El principal comercio de China de hace 1000 años pasa por esta zona y no por el norte. O sea, ¿por qué los portugueses en 1500 y pico se instalaron en Macao? Justamente porque estaba cerca de Guangzhou. Y 300 años después los británicos consiguieron un lugar para establecerse en Hong Kong, que es el otro lado de la bahía. Aquí está la zona del Bay Area, en realidad es el centro de eso, nada más. Es una zona que está muy conectada con el resto del país y muy conectada con el resto del mundo. Hay 3 aeropuertos internacionales, es en Guangzhou,
en Shenzhen y en Hong Kong, que tienen excelentes conexiones con el resto del mundo. La bahía esta que ven ahí, que es la bahía del Río de las Perlas, que es lo que da el nombre al área de la bahía, en realidad es una sucesión de puertos. No es que hay un puerto en Shenzhen, un puerto en Hong Kong, un puerto en Guangzhou. Hay todo lo largo de ese litoral, hay puertos cada 3-4 kilómetros. Más o menos mueven como 85 millones de TEU, de unidades de contenedores por año, que es una cifra. En cuanto a población, son unos 75 millones de habitantes, y solamente la zona esa, la zona pequeña. 75 millones de habitantes, que es prácticamente la población de Alemania, y están muy concentrados y muy bien comunicados. Y además tienen varias zonas libres en donde uno se puede instalar y, como decía Ernesto hoy, traer la mercadería, desembarcarla, no pagar derechos de aduana hasta tanto esa mercadería se vende. Eso ayuda mucho en el proceso de financiación de toda la operación. Pues no olvidemos que la distancia entre Argentina y China es bastante grande. Creo que es una de las más grandes que hay en el mundo. Y el mero hecho de transportar la mercadería son como 60, 70 días. Y eso, desde el punto de vista financiero, sobre todo acá en Argentina, cambia la ecuación. Bueno, acá está un listado de ciudades. Hay ciudades más grandes como Guangzhou y ciudades pequeñas como Macao o Jiangmen, que es un poco las puertas de entrada convenientes para nuevas operaciones. Porque son ciudades más pequeñas, es más fácil encontrar la contraparte para hacer negocios, y en general en las ciudades pequeñas hay menos competencia internacional y están bastante más abiertos a las innovaciones. También hay dos áreas administrativas especiales, que es Hong Kong y Macao. Bueno, creo que todos saben lo que es Hong Kong y Macao, no vale la pena tomarse mucho tiempo en esto. Bueno, esto es un poco la importancia de la zona. Una cosa interesante son las zonas de libre comercio. Hay muchas zonas de libre comercio, muchas pequeñas áreas de libre comercio aquí en la zona de la Gran Bahía, en el GBA, y son muy convenientes para establecerse en esas zonas y tener el depósito. Aunque ustedes no compren un depósito, se puede alquilar una parte de un depósito, pero es muy importante estar en la zona, porque un cliente de ustedes, si ustedes están exportando cualquier mercadería, es muy bueno que los pueda llamar a donde están, en el lugar, en China, y ustedes en 48 horas le envían la mercadería. Si van a esperar a que armen el contenedor acá, lo embarquen, qué sé yo, son 3 meses. Y eso es poco práctico desde el punto de vista comercial. Bueno, esta zona está muy bien conectada, hay trenes de alta velocidad, aeropuertos, como dijimos, red vial. Los trenes de alta velocidad en particular es muy interesante porque uno en muy poco tiempo y con mucha comodidad puede visitar clientes en otras provincias. En general, para menos de 600 kilómetros conviene usar el tren de alta velocidad y no el avión. Bueno, además el sur de China está muy cerca de los países de ASEAN, que es una potencia económica en ascenso, que es muy importante como mercado. Y por último, yo lo que quería
poner atención en particular es los únicos negocios de comercio internacional no es solamente importar y exportar. Hay muchas maneras de hacer negocios más allá de eso. Hay un ejemplo clásico, que es Coca-Cola. Coca-Cola es un inmenso negocio de comercio internacional y lo único que importan y exportan son unos pequeños contenedores con el jarabe. Pero el resto lo hacen buscando partners locales. Los embotelladores de Coca-Cola son todos partners locales que conocen su mercado, que saben cómo vender, saben cómo manejarse dentro de ese mercado. Y en realidad el negocio se maneja desde afuera, pero en estrecha colaboración con partners locales. También ustedes pueden decir Coca-Cola es Coca-Cola y nosotros no tenemos esa dimensión. Pero esto, digamos, como estructura de negocios, es lo que quizás hay que buscar. China es un mercado, sí, es un mercado importante, es muy dinámico, tiene una gran clase media, todo eso lo sabemos, pero también es un mercado que es terriblemente competitivo. Alguien dijo aquí antes que hay como 140 países que quieren vender a China. Entonces, cuando ustedes van con un producto que ustedes piensan que es muy bueno y todo eso, es muy poco probable que haya gente dispuesta a sacárselos de la mano y comprarlo de entrada. Entonces, es bueno buscar un partner local siempre, no solamente porque facilita la cuestión financiera, que de nuevo es importante acá en Argentina, sino también porque conoce el movimiento del mercado, tiene más noción del guanxi, como decía, de los conceptos como guanxi, es decir, tiene todos los contactos que hay que tener y juntos se puede desarrollar una marca, por ejemplo, que eso es muy importante para incorporar valor al producto. Ese es el punto principal, me parece, no solamente exportar, sino cómo entrar al mercado. Cuando yo llegué a China hace 13 años, fui a hablar con una persona, después terminó siendo amigo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Guangzhou. Y él lo que me dijo en ese momento ya, dice, mira, aquí hay que venir a hacer negocios en China y para China. O sea, estar en China y producir o trabajar para China. Y creo que tenía razón, o sea, sí, por supuesto que tenía razón, pero me abrió el panorama de una manera diferente. Yo venía con la idea de que hay que vender productos así desde lejos, y no, hay que estar en el lugar, eso es lo más importante. Es decir, porque en definitiva, para nosotros también, porque Ernesto decía que en China lo más importante es crear confianza, pero para todos, es decir, cuando uno hace negocios con alguien tiene que conocerlo y confiar en esa persona o en esa institución. Y estando en el lugar es la mejor manera de lograr eso. Y por supuesto hay que estar allá, hay que vivir en otro país, etcétera, 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 no es tan fácil. Pero bueno, nadie dijo que hacer negocios internacionales es fácil, ¿no? O que se puede hacer en 10 minutos. Yo creo que lo importante es, me parece a mí, es pensar un poco fuera de los lugares comunes que tenemos y tratar de, en un mundo competitivo y cambiante como es el mundo hoy en día, tratar de buscar nuevas maneras, ¿no? Incorporar valor, muy importante, e incorporar innovación, ¿no? Si ustedes están vendiendo vinos o mermeladas o qué sé yo, ver qué están haciendo los italianos, por ejemplo, que ellos no venden la mermelada o el vino, venden un producto muy, muy especial que está desarrollado en una aldeíta en la montaña, qué sé yo, tienen su manera de venderlo. Y creo que hay que esmerarse para cambiar lo que decía el embajador hoy, de que son pocos productos y pocas empresas que se venden en China.
Bueno, esto no quiero ser mucho más largo y aburrido, pero les quiero agradecer a todos haber tenido la paciencia.